cómo está la educación en cada una de las entidades territoriales. Por razón de tiempo, obviamente no puedo ir al más mínimo nivel de detalle de cada una de las entidades territoriales. Voy a dar unas grandes cifras que les muestra, por lo menos a nivel de los distintos departamentos y de las distintas entidades territoriales, cómo están. Pero toda la información, con mucho nivel de detalle, la encontrarán ustedes en la página web del Ministerio. Entonces, hoy estamos aquí, 16 entidades territoriales, entre gobernaciones y municipios certificados, que son los que administran la educación en estos 4 departamentos. ¿De dónde partimos? Estamos partiendo de los maravillosos logros alcanzados en los últimos 8 años. Si de algo nos debemos nosotros sentir orgullosos en este país, es por los grandes logros alcanzados en la última década. Y parte de ustedes, o buena parte de ustedes, han sido además cogestores, copartícipes de estos logros que hoy quiero compartir de manera bien resumida. En primer lugar, nuestra educación avanzó de manera importantísima en materia de cobertura. Uno ve que en el año 2002, a nivel de primera infancia, estábamos en el 0% en atención integral, y al cierre del 2010 ya tenemos el 27% de los niños menores de 5 años con atención integral, con salud, educación, nutrición y acompañamiento psicosocial. Niños SISBEN 1, 2, población vulnerable. A nivel de educación formal, básica y media, alcanzamos cobertura universal a nivel de la básica primaria. Pasamos de un 91 a un 6%. Y a nivel de educación superior también hubo un brinco muy importante. Pasamos de un 24% en cobertura a un 37%. ¿Ello qué quiere decir? Que el 37% de los jóvenes en edad de 17 y 21 años están estudiando una carrera técnica, tecnológica o profesional. Avanzamos también en infraestructura, se hicieron grandes inversiones en mejoramiento de infraestructura. Hoy contamos con un sistema de evaluación de calidad en el sector que nos sirve de base para implementar el principal eje de nuestra política, porque hoy en día en nuestro país se evalúan los estudiantes, se evalúan los docentes, se evalúan también las instituciones. Entonces tenemos todo un sistema de evaluación de calidad que nos permite a partir de ahí seguir avanzando. Avanzamos en materia de conectividad y por supuesto en modernización del sector, no solamente del Ministerio de Educación Nacional, sino de las entidades adscritas. Y lo que es más importante, se adelantó un proceso de modernización muy importante a nivel nacional de las entidades territoriales, de las secretarías de educación, que son las que administran nuestra educación de manera descentralizada. A partir de ahí, entonces, analizamos entonces cuáles deberían ser las grandes prioridades en materia educativa de esta administración, y no solamente de esta administración, del país y de la sociedad en su conjunto. Miremos cómo ha avanzado la tasa de cobertura bruta nacional a nivel de preescolar, básica y media. Vemos que a nivel de cobertura, aquí rojo, aquí está la básica primaria, vemos que tenemos cobertura bruta en 117%. En básica secundaria tenemos ya también cobertura universal a nivel nacional. Sin embargo, tenemos dos grandes brechas todavía en materia de cobertura que están en los dos extremos. Está a nivel de preescolar y está a nivel de la media. A nivel de preescolar tenemos una cobertura del 89%. La meta en estos 4 años es poder cerrar en el año 2014 diciendo Colombia entera que el total de niños en edad de estar estudiando, iniciando su colegio, está estudiando a los 6 años, está escolarizado. Y a nivel de la media tenemos una brecha mucho más grande, tenemos una cobertura del 79%. Y la meta que nos hemos impuesto como país es poder cerrar el año 2014 con una cobertura del 91%. Entonces hay que hacer grandes esfuerzos, particularmente a nivel de preescolar y a nivel de la media, que es donde
más bajos niveles de cobertura todavía tenemos hoy a nivel nacional. Entonces, estas son las cifras consolidadas. Sin embargo, todos ustedes saben, y desafortunadamente somos reconocidos en el mundo por ser uno de los países más inequitativos del mundo. Y eso se ve, y de qué manera, cuando uno hace el análisis por cada una de nuestras regiones, por cada una de nuestras entidades territoriales, y ahí es cuando uno se da cuenta y es mucho más evidente, se hacen mucho más evidentes las grandes brechas de inequidad que existen en Colombia. Entonces nosotros decíamos hace un momento que tenemos coberturas brutas que superan el 100% a nivel de la básica y la media, y netas son un poco más bajos a nivel nacional. Eso es el consolidado nacional. Pero miren el mapa de Colombia, aquí está el mapa de Colombia con sus coberturas. Entonces aquí vemos en términos particularmente de cobertura bruta, todas las que tienen, todas las entidades territoriales o departamentos que están en verde, tienen una cobertura que supera el 100%, cobertura bruta. Y cuando las amarillas tienen cobertura bruta entre el 90 y el 100%. Pero miren la gran cantidad de departamentos que hoy en Colombia todavía tienen cobertura bruta entre un 70 y un 90%. Y cuando uno ya mira la cobertura neta, que son exactamente los niños que están estudiando en el grado en que corresponde, pues se da uno cuenta que la situación es aún peor en términos de desigualdad a nivel territorial. Entonces, una cosa son las cifras consolidadas a nivel nacional y otra es la que se refleja cuando nosotros miramos a nuestro país con cada una de sus entidades territoriales. Aquí están un buen número de entidades territoriales y particularmente están las entidades territoriales que están hoy aquí con nosotros, las de estos 4 departamentos. Aquí se muestra la tasa de cobertura neta nacional en educación preescolar, en básica y media, que es del 90%. Ese es el promedio nacional. 90% tiene Colombia de manera consolidada en tasa de cobertura a nivel nacional. De las que están aquí en verde, son las entidades territoriales de aquí de estas 4 regiones que tienen una tasa de cobertura que supera el 100%. ¿Cuáles son esas entidades territoriales? Son Sabaneta, es Medellín y es Pereira. ¿Quiénes están en amarillo? En amarillo son las entidades territoriales que están un poco por debajo del 90%. Entonces son Turbo, Manizales, Río Negro, Quindío. ¿Y quiénes están en rojo? Pues son las que están ya mucho más abajo del promedio nacional, donde hay que hacer esfuerzos muy importantes para avanzar en términos de cobertura, porque todavía tenemos muchos niños en edad de estudiar que están por fuera de nuestro sistema educativo. Ello es el departamento de Antioquia como entidad territorial, es Armenia, es Dos Quebradas, es Caldas como departamento, es Risaralda como departamento, es Bello, es Itagüí, es Envigado y es Apartadó. Como ustedes pueden observar, pues las entidades territoriales más críticas en materia de cobertura, particularmente, pues están aquí en Antioquia, Itagüí, Envigado, Apartadó y Bello, están bastante más alejadas de lo que es el promedio nacional. Y obviamente pues en la página web están las 94 entidades territoriales de Colombia, donde ustedes se pueden comparar cómo están con el promedio nacional y cómo están dentro de su mismo departamento, porque es muy importante. Yo no me tengo que comparar aquí, si yo estoy en Bello, no me tengo que comparar con Barranquilla, no, yo me tengo que comparar aquí en Bello, pues con todos los otros municipios de aquí del departamento de Antioquia y ver cómo estoy con el promedio de Antioquia.